Hoy queremos recordar estas reflexiones que hacemos de la mano de un gran especialista como el doctor Álvaro Cámaro, a un tema al que el país no le ha dado la importancia que merece. Nuestro déficit en balanza comercial, en balanza de pago, el déficit en cuenta corriente. Y es que además nos ha llegado como anillo al dedo por el tiempo en que se produce, no porque nos guste la noticia, la caída del 10% en las exportaciones de julio. ¿Qué va a pasar con la balanza en Colombia y con estas cifras? ¿Qué va a pasar entonces con la tasa de cambio? Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Pues seremos de los pocos que estamos preocupados por este tema. Un déficit de balanza comercial enorme, un déficit en cuenta corriente creciente, las exportaciones en el piso y las importaciones no pueden parar porque se para el país. ¿Cuál es la visión que usted tiene, doctor Cámaro? Pues, doctor Fernando, sin duda es una situación compleja para la economía y sobre todo que en lo sistémico que es que es la economía en sí misma, pues valdría la pena que ahorita ahondemos un poquitico en otras consecuencias, pero el 4.37 de déficit de cuenta corriente en el primer semestre, pues simplemente corrobora lo que hemos venido hablando usted y yo, y es que es muy probable que el déficit de cuenta corriente de este año pueda estar alrededor de los 15.000 o 16.000 millones de dólares, que sería una cifra bastante significativa, pues porque eso implica que el déficit al cierre del año yo creo que no se va a suavizar, sino por el contrario se va a tender a agravar. Y esto tiene dos formas de producirse. La primera es el déficit en términos absolutos en dólares. Y la segunda es el empobrecimiento relativo que implica la devaluación para cuando uno mide el PIB. Como esto se mide sobre un Producto Interno Bruto que está en pesos, en la medida que el dólar se devalúa y usted reexpresa ese Producto Interno Bruto en pesos, el crecimiento del 3% no alcanza a compensar la devaluación. Por ende, la cifra de déficit como porcentaje del PIB va a tender a agravarse más. Y lo que usted anota de julio de las exportaciones, pues es perfectamente claro. Y es que la situación no pareciera que va a cambiar porque no tenemos un plan de emergencia ni una política clara en materia de exportaciones menores que reemplacen lo que implica o pesa los hidrocarburos y la minería, que se agrava aún más porque en una situación de recesión mundial es probable que el precio del petróleo en lugar de tener tendencia al alza pueda más bien tener riesgo de caer y eso pues naturalmente haría que la situación sea aún más difícil en materia de exportaciones en lo que resta del año. ¿A qué lleva esto? Que muy seguramente la presión de sobre el tipo de cambio pues no va a cesar. Y esto pasa porque en economías donde el sistema permite que la tasa de cambio sea una variable que genere parte del ajuste para que en algún momento se corrija el déficit de balanza comercial vía la mayor devaluación que debería incentivar las exportaciones, pues naturalmente lo que termina pasando es que la tasa de cambio muy seguramente se va a mantener presionada. Pero eso va a tener consecuencias en otra situación que es toda la parte fiscal. Entonces estaríamos hablando de que Colombia está caminando a tener déficit gemelos que son déficit fiscal más déficit de cuenta corriente cada vez más profundos. Y la cuenta es muy sencilla, doctor Fernando. Nosotros manejamos una deuda externa que puede estar alrededor de los 135.000 o 140.000 millones de dólares de último reporte. De esos 72.000 o 73.000 millones de dólares son deuda del gobierno. Cada 100 pesos que se devalúa el dólar, naturalmente nos va a implicar que la deuda en pesos va a crecer alrededor de 7 billones de pesos. Óigase bien, 7 billones de pesos. Adicionalmente, para el año entrante, el plan de mediano plazo del gobierno está pensado para tener un servicio de deuda de alrededor de 60 billones de pesos, de los cuales 15 billones o 14.3 billones van para deuda externa y el resto va para deuda interna. Si los 14.2 van para deuda externa y el dólar se estaba presuponiendo a 3.100, imagínense con el dólar a 3.500 por cuenta del déficit de cuenta corriente y toda la situación externa que pasa, que naturalmente va a implicar que el gobierno va a tener que conseguir ciertos recursos adicionales para poder financiar el presupuesto del 2020, que de plano ya necesita 8 billones de pesos. Entonces, en esa carrera y en ese contraste de deterioro de las cuentas externas, pues naturalmente lo que viene es un agravamiento también de la parte fiscal, que aunque desde el Ministerio de Hacienda se diga que parte está cubierto, pues sin duda va a implicar una presión en materia de recursos para el país. Todo esto redundando en qué? En que muy seguramente esto va a hacer que ese 3% de crecimiento del cual nos ufanamos como campeones en Latinoamérica pueda verse de alguna forma comprometido y que al final del año tengamos una economía creciendo mucho menos. Doctor Álvaro Cámara, usted mencionó un tema al que no se le pone suficiente atención, el precio del petróleo. Si yo no recuerdo mal,
El presupuesto nacional está montado sobre la base de un precio del petróleo de 65 o 70 dólares el barril. Estamos en este momento por debajo de los 60 dólares el barril y la tendencia parece ser a la baja, salvo que haya un nuevo desastre en el Golfo Pérsico, una nueva tensión internacional, la tendencia del petróleo sería a la baja. Y eso se complica además con que hay ataques a la infraestructura petrolera. Usted sabe que en Tibú, por ejemplo, Ecopetrol tiene abandonada la producción petrolera hace más de un mes porque los guerrilleros no dejan que venga el petróleo y las FARC, las nuevas FARC o las viejas FARC o las FARC de siempre, le están jurando la guerra a las transnacionales, pues que fundamentalmente están afincadas en el negocio del petróleo. Aunque hayamos tenido un crecimiento en la inversión extranjera que se explica fundamentalmente por el petróleo, lo cierto es que esto no puede ser aliciente para que vengan capitales. El precio del petróleo, ¿qué visión tiene usted? ¿Qué impacto tiene y sobre qué bases está hecho el presupuesto nacional y las cuentas del Banco de la República en materia cambiaria? Las cuentas de la nación, sin duda alguna, están con petróleo por encima de 70 dólares el barril. Luego, cualquier variación o desviación notable de acá pues podría generar algún tipo de incidencia notable, tanto en las cuentas fiscales del lado de las utilidades que genera Ecopetrol, como lo que recibe por regalías y toda la infraestructura que está armada pues alrededor del precio del petróleo. Todos los riesgos, doctor Fernando, parecen bajistas. Mire que ayer salió un indicador de manufactura que se conoce en Estados Unidos como el ISM, que genera una lectura que muestra una contracción del sector manufacturero en Estados Unidos por primera vez desde agosto del 2016. Entonces, así Trump a toda punta de Twitter intente convencer al mundo entero que la guerra comercial solamente va a afectar a los chinos. No es cierto, tarde o temprano va a terminar generando mucho más menos crecimiento en Estados Unidos y ya se empieza a ver en las cifras. Ayer ya estaba viendo economistas que hablan de que la China va a crecer por debajo del 6% al 5.7 el año entrante. Y ya estamos viendo pues que economías del Reino Unido, Alemania y demás empezaron a dar ciertos signos de contracción donde está esperando que pueda corroborarse en el próximo trimestre el inicio de una recesión técnica. Adicionalmente a eso, Rusia, que había hecho un pacto de bombeo por debajo de ciertos niveles con la OPEP, no está cumpliendo y está bombeando más de 11.4 millones de barriles al día. En ese orden de ideas, pues uno no puede esperar sino que los riesgos sobre el precio del petróleo sean a la baja y muy seguramente van a tender a acentuarse en la medida que toda la guerra comercial y toda esta inestabilidad que se da política en Italia, más lo de Hong Kong y demás, termine por agravar las expectativas de los inversionistas. Y en ese escenario, pues naturalmente, o el gobierno piensa en hacer coberturas de precio de petróleo para evitar un problema serio que ya ha hecho el ministro de Hacienda, lo ha venido esbozando, o definitivamente sí vamos a tener una repercusión muy grande. Y usted tocó un tema muy relevante que, permítame, nos lleva rápidamente otra vez al tema de la cuenta corriente. Hemos podido financiar de alguna manera el déficit de cuenta corriente, que está en 6.800 millones de dólares al cierre del primer semestre, gracias a un crecimiento del 24% de la inversión extranjera directa, que un 41% de eso llegó para petróleo y minería. Si el precio del petróleo se viene abajo, si las nuevas FARC, más los del ELN, más el orden público agravan la situación, ese riesgo de financiamiento se va a incrementar y naturalmente podría agravar aún más la situación del tema inicial de la cuenta corriente. Sin decir adicionalmente, doctor Fernando, que parte de la financiación del déficit también viene por unas transferencias que inexplicablemente crecen más del 10%, donde todavía uno se pregunta qué tanto esas transferencias son de verdad recursos de los colombianos que están llegando por canales permitidos a la economía. Luego el precio del petróleo viene hacia abajo, los riesgos son notables ahí, si el gobierno hace coberturas desde el punto de vista de los precios, que a los cuales tiene asegurados o montados sus escenarios macroeconómicos, la situación de balanza externa se va a agravar y el tema fiscal también. Doctor Álvaro Cámaro, ojalá nos escuchen y ojalá este se vuelva tema nacional porque esto compromete a todos. Compromete el campo, compromete la industria, compromete el sistema fiscal, compromete el crecimiento económico, lo compromete todo. En lugar de estar dedicados a semejantes fruslerías y frivolidades, esperamos que tomemos las cosas en serio y que que usted ha expuesto magistralmente se convierta en un tema de preocupación nacional de inmediato. Vamos a tener que regresar a la fórmula del presidente Gerard Restrepo y de Abdón Espinosa Valderrama, su ministro: exportar o morir. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Recuerden, queridos amigos, exportar o morir.
Ese es el dilema. Y Colombia no está exportando nada. Y las exportaciones se cayeron el 10% porque estamos dependiendo de las exportaciones del petróleo. Las exportaciones manufactureras de Colombia son ridículamente bajas para un país del tamaño de Colombia y de las proyecciones económicas que habría tenido la economía nacional. Este sí es un tema que debe tratarse en serio, no como las majaderías a las que estamos dedicados. Con el doctor Álvaro Cámaro y gracias a Colsubsidio les estábamos dando a ustedes indicadores económicos y una breve lección de economía.